con María Alejandra Malaver. El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y estamos haciendo aquí, arrancando más temprano con David Rico, mucha información acerca de los resultados de las elecciones en El Salvador, que es lo que vamos a conversar. Aquí hay muchas particularidades en las cuales profundizar y qué bueno tener la oportunidad todos los lunes de profundizar de manera profesional con estos temas de la política, entendiendo que la política tiene sus aportes, la política no es mala, es parte de nuestra vida en todos los niveles, incluso desde la familia. Así que gracias a David Rico, consultor político, experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política, por estar siempre en línea los lunes. Invitamos a que lo sigan en sus redes sociales, @DavidRicoC. Y pues un resultado aplastante, y siempre se tenía, bueno, quizás los salvadoreños no, pero nosotros y en términos generales los otros países, la duda del tema de la participación, porque no se permite, según la Constitución de 1983 de El Salvador, la repetición, pues la reelección inmediata del presidente, pero justamente por tener mayoría en la asamblea, pues Bukele ha logrado esto, y la realidad según los resultados es aplastante también en todos los sentidos, y esto me parece hasta peligroso, ¿no? Porque la democracia es más democracia mientras se fortalece en la diversidad, es lo que a mí me parece. Pero aquí, imagínate, también la Asamblea Legislativa, 58 de 60 diputados del partido de Bukele. Así que coméntanos todos los detalles. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo y buenos días a todas las personas que nos escuchan, a tu equipo, y qué bueno esta vez haberme conectado más temprano, porque me ha permitido escuchar una faceta de ti que no conocía, y era la de cantante. No, chico, canto malísimo. Se rompen los vidrios, se asusta el DJ que tengo aquí en consola cada vez que canto. Pero bueno, ahí vamos. Me voy a comer pollo. Cuando vengas te va a dar una vueltica por Pollos del Rey. Está bien. Bueno, mira, la verdad es que es un debate interesante, porque es que lo que tú planteas, ¿no? Aquí hay una discusión incluso hasta filosófica de qué es la democracia, porque por ejemplo en los países europeos, los nórdicos, que se jactan de democracias casi perfectas, no existen leyes que impidan la reelección incluso indefinida. De hecho, por ejemplo, aquí en España, Pedro Sánchez se puede reelegir de manera indefinida. Evidentemente, nunca ha pasado que los ciudadanos estén tan contentos con su gobierno para reelegirlo, pero lo cierto es que hay en países en donde la reelección no significa falta de democracia. Ahora bien, en nuestros países, en Latinoamérica, se ha buscado las vías legales, institucionales, jurídicas y democráticas para impedir que la legitimación del poder sea no se cambie constantemente, que por consiguiente el constante cambio sea lo que impulse la democracia. Pero también tenemos un caso exitoso de una dictadura que, a pesar de ser dictadura, había cambio de poder constantemente, que era la mexicana. Durante más de 90 años el PRI como partido gobernó, pero cambió de presidente cada 5 años. Es decir, no era un dictador, era un partido quien ejercía una suerte de dictadura con manipulación del proceso electoral y la consecuente, intromisión en la división de los poderes. Es decir, no existía una división real de poderes y funcionaba todo bajo el dominio del PRI como un partido único que dominaba toda la escena política. Entonces, digamos que en nuestros países también ha habido ejercicios dictatoriales sin ser una dictadura,
como concepto que ha permitido el cambio de poder. Incluso en Venezuela, Juan Vicente Gómez, en el único periodo donde no fue presidente, colocó a una persona de su total confianza para ejercer su cargo. Entonces, digamos que las dictaduras van un poco más allá, o digamos, el ejercicio del poder de manera democrática, autoritaria o dictatorial va un poco más allá de esto, ¿no? Ahora bien, lo que sí es cierto es que preocupa, porque Bukele es evidente que se ha convertido en un referente de la región, un referente de la gestión pública y un referente de cómo gobernar en pro de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Bueno, la política pública más importante que él ha desarrollado es la de la seguridad, ¿no? Y sí, hay sus críticas al respecto. Esa es su bandera, exactamente. Así es, esa es su bandera, pero ha habido... Pero uno de los temas de la democracia, que aquí es donde yo pongo en tela de juicio, esto es la alternabilidad. Es una de las características, si nos vamos a los libros, también el pluralismo que te lleva al hecho de la diversidad y el fortalecimiento en las diferencias, cosas que pues se dejan de ver aquí. Por supuesto, pero aquí entonces entramos en la discusión de la voz del pueblo, es decir, claro. una de las cosas por las cuales Platón discute ¿no? en diferentes clases con sus alumnos era justamente que la democracia residía en la voz de la gente, ¿no? Entonces, si la gente te dice de manera democrática que quiere reelegir a su mandatario, también forma parte de la democracia escuchar a los ciudadanos. Ahora bien, lo preocupante aquí es que primero, evidentemente en nuestro continente ha sido difícil ver un mandatario con un nivel de aprobación tan alto. Es histórico eso, ¿no? Aunque la participación a nivel presidencial, habría que revisar los históricos, no sé si ya lo hiciste, pero entiendo que la participación en términos generales, no de la votación en particular de él, que supera el 70 y pico, yo creo que ya más del 80%, pero la participación en general creo que fue del 50%. Sí, pero también es un fenómeno que se ve en muchas elecciones en el continente, es decir, cuando el ciudadano ve que no hay nada, digamos que no hay no va a haber diferencias con ir a votar o no ir a votar, bueno, prefiere irse a la playa, a pasar ese día con sus amigos, ¿no? que ir a votar, ¿no? Lamentablemente. Ahora bien, la participación ha sido baja para el contexto de países donde la participación es alta, como Venezuela, donde la participación electoral tradicionalmente ha sido alta. Pero hay en otros países, miren, Colombia normalmente no votan más del 60% de la población. En Ecuador porque es obligatorio. Recordemos que hay en países donde el voto es obligatorio, pero habitualmente hay elecciones y hay países donde la población no se comporta de manera masiva a la hora de votar. Incluso en El Salvador tradicionalmente no ha sido así históricamente, ¿no? Pero aquí trae muchas conversaciones o muchos aristas desde la comunicación política y desde el estudio de la política. Porque eso te iba a puntualizar, ¿no? Porque la gente reacciona tras la emoción de una propuesta, de una gestión de gobierno bien hecha, bien comunicada, pero estamos en una era también donde la manipulación y los controles en materia de comunicación, hay como que yo siento que de parte de aquellos que tienen el poder de manejar y lograr matrices de opinión, económicamente hablando, desde el poder, etcétera, etcétera, pueden generar unas matrices de opinión ahora un poco más fácil a través de en un juego, en una combinación o en una mezcla, como lo llamamos nosotros, bien construida de los medios tradicionales o convencionales y los medios digitales. Y hay denuncias particulares de periodistas y de agencias periodísticas en El Salvador acerca del control. Sí, porque claro, en este discurso o en esta narrativa de la ciudadanía me apoya, tú tienes que construir obligatoriamente un enemigo.
en la lógica de la construcción de un discurso político y de la narrativa política, tú debes construirlo como un storytelling. El storytelling necesariamente necesita un enemigo para construir un relato de heroicidad. Es decir, si no tienes un enemigo al que, por cierto, ya venció, que en este caso era La la pandilla. delincuencia, Ujú. tienes que crear otro enemigo para construir este relato de en yo contra alguien, ¿no? ¿Y en qué cambió Y el en este caso, storytelling? ¿En qué cambió el storytelling de la vez pasada a esta? En el entendido para aquellos que nos escuchan que el storytelling es esa historia que cuenta el candidato vía comunicacional. en este caso, la historia antes era obviamente la inseguridad, pero al vencer la inseguridad, ahora son los enemigos externos de El Salvador, representados en los medios de comunicación, pagados por Soros, pagados por Mm. la oposición en El Salvador o pagados por lo que quedan, los vestigios de las milicias paramilitares en El Salvador, ¿no? Caramba, pero eso Y puede convertirse en un boomerang, porque dentro de lo que dicen nuestros libritos que hemos estudiado, pues normalmente los políticos más bien deben ser aliados de los periodistas y los medios de comunicación. claro, pero bueno, en el continente hay muchos casos en donde el político convierte a los medios de comunicación en su enemigo para decir que cualquier noticia que salga en su contra es construido y es Mm, falso, mm. ¿no? Así te permite, obviamente, jugar bien con la noticia, y toda noticia que esté en contra de lo que yo digo, lo que yo hago es porque es un mandato con el fin de quebrar la libertad real de expresión y para construir campañas negativas en torno a mi figura. Digamos que es muy fácil el planteamiento, porque al final colocas a la noticia y a la verdad como tu enemiga, representado en los medios de comunicación, ¿no? Entonces cualquier noticia en contra puede verse como una manipulación creada por los enemigos, ¿no? Entonces, al final, digamos, apuntar a los medios de comunicación resulta muy fácil cuando empiezas a tener oposición real entre quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión. Entonces, al final, ese cambio maniqueo del relato del storytelling que está teniendo hoy el presidente Bukele, lo que le permite es tener un nuevo enemigo a vencer o no. No necesariamente tienes que vencerlo, quizá hay enemigos que tú necesitas tenerlos constantemente allí, pero decir que todo lo que saca este enemigo creado, ficticio, es porque está en tu contra. Entonces, cualquier noticia de ahora en adelante que sea negativa puede ser simplemente desde el discurso del presidente Bukele Claro. una construcción falsa o una fake news, cuando de repente no lo es, ¿no? Bueno, pero me parece una Esto se estrategia. promueve desde la desinformación, ¿no? Exactamente, me parece una estrategia delicada porque si nos vamos otra vez a otro de los puntos que nosotros desarrollamos, que es el ganar el valor público en función de tener más confianza en la gente y que la gente vaya depositando esa confianza en uno, la confianza en el valor público se da a través de resultados, y entonces cuál que tuviera resultados con lo de las pandillas y todo lo que logró, bueno, se vio, ahí están. Ahora los resultados en este sentido de esa lucha contra los medios de comunicación es como que difícil, ¿no? Lograrla. Bueno, aquí ya entras en una discusión, porque si ese es tu enemigo, en algún momento quizás Ujú, vas a recurrir a acallar a los medios de comunicación. Y mm, es allí donde la preocupación reside en la forma en la que está ejerciendo el claro, poder el presidente Bukele, ¿no? claro. En las formas que está utilizando, que a pesar de tener una mayoría que lo apoye, también genera mucha preocupación las formas en Sí. las que está ejerciendo el poder. Recordemos que hace no más de 4 años invadió tomó por la fuerza la sede del legislativo en el país, ¿no? Sí. Para obligarles a firmar una ley. Es decir, ha tenido en varios momentos en Ujú, donde se discute muchísimo si claro, su accionar es democrático o no es claro. democrático, ¿no? El Ya, mismo hecho de la reelección.
Sí, con ya 58 de 60 no creo que eso lo vaya a utilizar, y entonces allí es donde digo que está en entredicho la democracia como sistema político, y ahí el llamado que yo le hago a la ciudadanía, que yo creo que la democracia se hace más fuerte en la medida de que la gente participa y entiende su rol dentro de la democracia, porque pasan estas cosas y entonces, bueno, no va a haber pluralidad, que es una de las características, no va a haber alternabilidad, y al final termina siendo la democracia un régimen de libertades que pueden ser hasta peligrosas si el ciudadano no se informa, si el ciudadano no entiende su rol. Totalmente, totalmente. Y aquí es cuando la ciudadanía tiene que estar muy, muy alerta, porque tener mucha popularidad no implica ser demócrata. Recordemos que históricamente los grandes genocidas de la historia y de la humanidad han tenido una altísima popularidad interna en sus países, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que en el camino cambiará la estrategia, porque también hay otra de las cosas que, ya para despedir, qué bueno que tuvimos hoy más tiempo, ¿no? Para analizar esto bien, pero antes... sí, antes de despedir, pues ganarle esa guerra a los medios quizás es difícil, y cuando se está en gobierno, pues eres como que más sujeto a que desarrolles, o sea, estás obligado a desarrollar políticas públicas que le solucionen problemas a la gente, y el tema de los medios no es una problemática de la gente. No, para nada. Además, eres propenso a que haya fiscalización también de parte de los medios. O sea, cuando ejerces el poder, los medios también, uno de los roles que tienen los medios de comunicación es la fiscalización de el ejercicio del poder. Entonces, esto, y digamos, por eso el inicio de nuestra conversación es totalmente clave, ¿no? Y es hasta qué punto la democracia se basa en la alternabilidad o en el apoyo popular o en... No, o sea, creo que al final la democracia es un concepto mucho más amplio y que depende de muchos factores, que no quizás sea la alternabilidad o el apoyo popular o el respaldo ciudadano, ¿no? Y ahí es donde los grupos de poder tienen que estar muy atentos sobre qué va a ocurrir en El Salvador con esta nueva elección de Nayib Bukele. Toda una controversia. Bueno, muchísimas gracias, David, por siempre estar y acompañarnos en este tema el día de hoy, esos resultados de las elecciones del Salvador. Era David Rico, consultor político, experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política. Síganlo en sus redes sociales @DavidRicoC. Despedimos desde la gerencia general Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez, desde la edición y grabación Luis Rodríguez, desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio Jesús Salazar. Desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa. Desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.